primero el tránsito, lo que es vandalismo. Caminar desde el suburbano hasta la glorieta de Insurgentes, pues ni modo que yo esté a favor. México no es un país de ciudadanos. México, es decir, la conquista de la ciudadanía es una tarea pendiente para la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Es decir, no hay, digamos, conciencia de que ser ciudadano o ciudadano significa participar de manera consciente en la decisión de las políticas públicas. La iniciativa de ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal es una iniciativa que presentó recientemente el diputado federal Jorge Sotomayor del grupo parlamentario del PAN. Es una iniciativa que lo que busca es justamente atender un problema, yo diría de antaño en la Ciudad de México, que su categoría como ciudad capital, como entidad donde residen los poderes federales, la vuelve un centro de atención tal que evidentemente todos los estados y todos los problemas que hay en el país vienen a caer en la Ciudad de México en forma de manifestaciones, de protestas, de marchas y demás. Lo que buscan no es quitar la manifestación pública, sino limitarla de alguna manera sin que afecte a terceros. Si un manifestante avisa con cierta anticipación, por ejemplo se habla de 48 horas, lo que puede suceder es que la autoridad puede hacer distintos operativos para velar por la seguridad tanto de los transeúntes comunes como de quienes están en la manifestación. Y por ejemplo, eso significa, muchas veces hemos visto, por ejemplo, en el 1 de diciembre, ¿no? Vimos cómo grupos que nada tenían que ver con muchos de los manifestantes interfirieron, se metieron y ellos eran los responsables de los actos vandálicos. La manifestación tiene que ser transgresora, porque si no transgredes, si no haces presión, si no afectas a nadie, entonces no te está sirviendo de nada. Entonces, ¿para qué quieres una manifestación en la que todos vayan formados? No estás presionando, no hay un punto que establezcas políticamente y en el que ejerzas presión, porque esa es la importancia de una manifestación de ese tipo, ¿no? Lo que pasa con el movimiento 132, que también es un movimiento de participación ciudadana de jóvenes y que toman calles, es que se empieza a manifestar de una forma diferente. Por ejemplo, las primeras manifestaciones de 132 se hacen respetando carriles, se hacen sobre banquetas. También tiene que haber un tema de derechos humanos, ¿no? Porque finalmente cuando te metes contra los derechos de alguien, pues estás metiéndote contra los derechos de todos, ¿no? Y ahí lo importante es que se respeten los derechos de quien sea, tanto de los manifestantes como de los ciudadanos. Y cualquier cosa que suceda de índole, pues de violencia contra los manifestantes o contra los ciudadanos, haya ahí una autoridad encargada de velar por los derechos humanos y que se vigile que todo esté en orden, digamos, en términos del respeto, ¿no? Eso es importante que lo comentemos, porque eso es justamente lo que te da la garantía, de alguna manera, de que el manifestante puede estar tranquilo, de alguna manera. ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama, señora? Y también el ciudadano puede estar tranquilo, ¿no? Plantear que la ley está hecha para respetar los derechos humanos es un argumento que se da y que no sostiene en realidad la propuesta, ¿no? Porque si bien es verdad que muchas personas salen afectadas, ¿no? También es un derecho la expresión política. Se está tratando de poner límites, marcos a lo que debe ser la protesta popular. En realidad es tratar de limitar el derecho de la ciudadanía a manifestarse, a expresar su libre opinión. Es decir, hay una serie de derechos humanos que el Estado a su vez está obligado a respetar, que el propio Estado hoy, que firmó esos derechos, incluido el del Distrito Federal, hoy en realidad lo que está haciendo es, al tratar de reglamentar la protesta, está vulnerando esos derechos humanos. Quienes protestaron contra el fraude electoral en 2006, había gente que no podía en su auto atravesar Reforma, pero el auto no tiene derechos humanos.
El auto es un instrumento para transportarte. Si la gente quería atravesar Reforma, dejaba el auto del otro lado y se trasladaba cruzando Reforma. Nadie le iba a pedir transitar, cruzar Reforma. Entonces, lo que existe es una manipulación por parte de los sectores conservadores que responden a los intereses del gran capital. Muchos de ellos son legisladores, pero hay también en muchos estados presidentes municipales. Es decir, todo lo que tiene que ver con las estructuras de gobierno en realidad no responde a la población. ¿Qué factores o qué situaciones te llevan a participar en un movimiento social? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cuestiones sociales, tiene que ver con cuestiones culturales, tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Tiene que ver con la ideología, ¿no? Tal vez si tú fuiste todo el tiempo educado en una cuestión ideológica, pues se te hace racional, incluso necesario participar. Pero también tiene que ver, en muchos de los casos es una cuestión económica, ¿no? Es una cuestión de sobrevivencia. Pues porque si tú vas y empiezas a hablar con los pueblos, con los, ¿cuántos son? 400 pueblos, si vas y hablas con el CENTE, si vas y hablas con los de Mexicana, si vas y empiezas a hablar con todas esas personas que constituyen los movimientos sociales, por lo menos de los últimos 20 años, son cuestiones de sobrevivencia. ¿Qué les están quitando? Les están quitando su trabajo. La gente no protesta porque le gusta, la gente protesta porque tiene problemas. Y la protesta está legalizada por la Constitución de 1917. Esta Constitución que hoy, desde hace años, pero sobre todo con el gobierno de Peña Nieto, está siendo cada vez más y más recortada. Cuando no tienes nada que perder, te queda en la calle. Y en la calle es donde gritas, y en la calle es donde resistes, y en la calle es donde luchas. Y en la calle es donde salen tus ideales, y en la calle es donde vas y das todo. Buenas tardes, soy Fausto Guerrero Díaz, ex sobrecargo de Mexicana de Aviación. Ingresé a Mexicana de Aviación en mayo de 1981, laboré por 28 años y derivado de las cuestiones contractuales me jubilé al cumplir precisamente los 28 años de servicio. De tal forma que mi jubilación surtió efecto a partir de junio de 2009. Lamentablemente, un año después, surge el conflicto de Mexicana de Aviación. La empresa solicita apegarse al concurso mercantil y a partir de ese momento, en agosto de 2010, nos empezaron a dejar de pagar nuestra pensión jubilatoria. Todo mi proyecto de vida es inmortal. Es decir, laboré durante 28 años en la empresa, durante 28 años pagué impuestos, durante 28 años se generaron ahorros para obtener una pensión jubilatoria, de tal forma que de la noche a la mañana me quedé sin ningún patrimonio. ¿Qué fue lo que sucedió al respecto? Bueno, pues empecé a dejar, me vi imposibilitado a pagar mis tarjetas de crédito, me vi imposibilitado a pagar crédito bancario de casa, tuve que ser, 2 de mis hijos tuvieron que salir de la escuela privada, en fin, fue todo un caos, mi vida dio un giro de 180 grados. Puede ser que exista un incremento de las manifestaciones por la situación que está viviendo el país, que se está agudizando una crisis económica, pero se está agudizando una crisis de seguridad y una crisis de vivienda. Es decir, la gente no tiene las condiciones de seguridad para poder vivir. No puede haber una democracia en México con una población de 118 millones de habitantes donde haya 70 millones de pobres y 40 millones casi en situación de extrema pobreza. La gente protesta porque la situación del país es muy mala en materia de salud, en materia de educación, en materia económica, en todos los rubros la situación de México es tremenda. En los últimos años vivimos a su vez una crisis humanitaria. Después de esos 10 años y al ver que las autoridades poco hacen por resolver nuestra circunstancia o pretenden resolverla de una manera que no responde a nuestros intereses, pues por supuesto que mi visión sobre las marchas
se ha modificado radicalmente. Y pues bueno, si tú me preguntas qué opino de las movilizaciones, pues yo te diría que lamentablemente pareciera ser que es la única salida que tenemos los trabajadores o los habitantes de este país cuando somos afectados en nuestros intereses y no recibimos respuesta por este gobierno, no recibimos respuesta por las instituciones de esta nación. No nos queda otra más que salir a la calle, gritar, afectar a terceros y de esa forma llamar la atención de nuestras autoridades para ser atendidos. Es verdaderamente lamentable en este país que un equipo de fútbol tenga mayores posibilidades de entrevistarse con el señor presidente a un grupo de compañeros jubilados que lo único que hicimos fue haber confiado en las instituciones de este país y que hoy en día, bueno, pues resulta que nos dejaron sin nuestro patrimonio. Lo que tenemos hoy es un intento de los sectores conservadores por regularizar la protesta, y esto tiene que ver con todo un proceso que viene de atrás en los últimos 15 años de criminalizar la protesta social, pero también la pobreza. La presidencia de la República, el viejo presidencialismo autoritario de los gobiernos de lo que se llamaba el viejo PRI, se transformaba. Ese presidencialismo autoritario, el presidente de la República era el todopoderoso. Hay una transición en donde el jefe del Ejecutivo, el todopoderoso, se transformó en un administrador, en un gerente del poder real. Y el poder real es el gran capital. No puede ser posible que satanicen a la gente que protesta. No puede ser posible que satanicen a la gente que reclama un derecho. Me parece que se están confundiendo, se están equivocando. Tendrían ellos que revisar su sistema de impartir justicia antes de tratar de reglamentar o criminalizar a esas partes. Tendrían que analizar el trasfondo, de dónde viene esa inquietud del pueblo, de dónde viene esa inconformidad, y tendrían que abocarse a resolver esa circunstancia para evitar estas marchas, no a través de una ley que limite la protesta, que limite la libertad de expresión, que limite el derecho a defender lo que nos corresponde. El fundamento político que tiene por parte del PAN es un fundamento de clase, ¿no? En realidad es un fundamento de clase. Pensar que la ciudad solamente es un espacio en el que sí se puede marchar, pero de una manera ordenada, para que las personas que tienen carro no se vean afectadas, cuando en realidad el grueso de la población que compone la Ciudad de México se mueve en medios de transporte públicos que tienen que ver con el metro, ¿no? Y que tienen que ver con camiones, pues ahí entonces se desgajaría muchísimo lo que sostiene la propuesta del PAN, ¿no? Pensarla también en cuestiones de derechos humanos es una confrontación, como antes lo mencionaba, es una confrontación entre los que pueden expresarse y entre los que no se pueden expresar, ¿no? En la participación social, en muchas de las protestas, está el germen de una verdadera ciudadanía. No hay que quedarse con los brazos cruzados. No hay que abandonar nuestros principios. No hay que abandonar nuestros ideales, nuestros derechos. Es lo que quiero que se lleven mis hijos. Forma de manifestaciones, de protestas, de marchas y demás. Lo que buscan no es quitar la manifestación pública, sino limitarla de alguna manera sin que afecte a terceros. Si un manifestante avisa con cierta anticipación, por ejemplo se habla de 48 horas, lo que puede suceder es que la autoridad puede
hacer distintos operativos para velar por la seguridad tanto de los transeúntes comunes como de quienes están en la manifestación. Y por ejemplo, eso significa, muchas veces hemos visto, por ejemplo, en el 1 de diciembre, ¿no? Vimos cómo grupos que nada tenían que ver con muchos de los manifestantes interfirieron, se metieron, y ellos eran los responsables de los actos vandálicos. La manifestación tiene que ser transgresora, porque si no transgredes, si no haces presión, si no afectas a nadie, entonces no te está sirviendo de nada. Entonces, ¿para qué quieres una manifestación en la que todos vayan formando? Primero el tránsito, lo que es vandalismo. Caminar desde el suburbano hasta la glorieta de Insurgentes, pues ni modo que yo esté a favor. México no es un país de ciudadanos. México, es decir, la conquista de la ciudadanía es una tarea pendiente para la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Es decir, no hay, digamos, conciencia de que ser ciudadano o ciudadano significa participar de manera consciente en la decisión de las políticas públicas. La iniciativa de ley de manifestaciones públicas en el Distrito Federal es una iniciativa que presentó recientemente el diputado federal Jorge Sotomayor del grupo parlamentario del PAN. Es una iniciativa que lo que busca es justamente atender un problema, yo diría, de antaño en la Ciudad de México, que su categoría como ciudad capital, como entidad donde residen los poderes federales, la vuelve un centro de atención tal que evidentemente todos los estados y todos los problemas que hay en el país vienen a caer en la Ciudad de México.